Hola, ¿qué tal? Si alguna vez han sentido que la hora de la tarea es más una batalla que un momento de aprendizaje, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a desmenuzar cómo podemos darle la vuelta a esa situación y convertir el estudio en una verdadera aventura de crecimiento. Así que, vamos a empezar. Y es que, seamos sinceros, la escena es súper familiar para muchos, ¿verdad? Llega la tarde, es hora de sentarse a estudiar y de repente el ambiente se pone tenso. Hay frustración, a veces hasta pleitos, y lo que debería ser un espacio para descubrir cosas nuevas se siente como una lucha. Pero aquí la buena noticia es que entender de dónde viene esa fricción es el primer paso para empezar a solucionarlo. Para encontrar esas soluciones, nuestro viaje de hoy tiene 5 paradas. Primero, vamos a cambiar el chip sobre lo que significa estudiar. Después, nos vamos a meter de lleno a entender cómo funciona el cerebro cuando aprende. Luego, nos toca la parte práctica, cómo crear el ambiente perfecto y qué herramientas usar. Y al final, vamos a conectar todo esto con lo más importante, aprender para la vida. Ok, primera parada, la pregunta clave. ¿Estudiar es una obligación pesada o una oportunidad para explorar? Miren, la respuesta está en comprender que los hábitos de estudio no aparecen de la nada, no son magia, son más bien como una semilla que se planta en la infancia y que necesita regarse con disciplina, con repetición, pero sobre todo con mucha curiosidad. Y justo aquí está el giro que lo puede cambiar todo. Dejar de ver el estudio como algo que tenemos que hacer porque lo dejaron en la escuela y empezar a verlo como algo que podemos usar para ser mejores. Es literal como un gimnasio para el cerebro. Es la manera de ponernos en forma mentalmente y expandir todo nuestro potencial. El secreto es pasar del tengo que al quiero entender esto. Ahora sí vámonos al centro de operaciones, el cerebro. Si queremos saber por qué unas cosas se nos pegan y otras no, la neurociencia nos da las claves. Vamos a ver los 3 ingredientes secretos del aprendizaje: la atención, la memoria y, una pieza clave que a veces olvidamos, la emoción. A ver, hablemos de qué es lo que nos mueve a aprender. Pensemos que hay dos tipos de combustible. Por un lado, está la motivación intrínseca, que es como tener un motor interno que funciona con pura curiosidad, con el simple placer de entender algo. Ese es un motor potente y que dura muchísimo. Por otro lado, está la motivación extrínseca, que funciona con premios de afuera, como un elogio o una buena nota. Sirve, claro, pero se agota más rápido, sobre todo cuando llega la adolescencia. Y lo increíble es cómo estos 3 motores se conectan. La atención, cuando algo de verdad nos interesa, libera dopamina en el cerebro, que es como una vocecita que nos dice, oye, esto está bueno, sigue. Luego, la emoción. Piensen en ella como el pegamento de los recuerdos. Lo que aprendemos con alegría, con afecto, se queda grabado para siempre. Y finalmente, la confianza. Un ambiente donde se vale equivocarse, eso es lo que permite que el cerebro se mantenga flexible y abierto a aprender. Muy bien, ya entendimos un poco la ciencia detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Entramos a la tercera parte, crear el ambiente ideal. Porque muchas veces nos clavamos en las técnicas de estudio y se nos olvida lo más básico. Para que una planta crezca fuerte, necesita buena tierra. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Este cuadro lo resume perfecto. Hay 3 cosas que cuidar. Primero, el lugar físico, que tiene que ser como un santuario para concentrarse. Segundo, las condiciones del cuerpo, estar descansado, bien comido. Pero fíjense bien en el tercero, el clima emocional. Este, sin duda, es el más importante. Un ambiente de apoyo, de paciencia, es como el sol para el aprendizaje. En cambio, la presión constante es como una helada que lo marchita todo. Y bueno, aquí van algunos tips bien concretos. Tener un lugar fijo le manda una señal al cerebro. Es hora de enfocarse. Una buena luz y una temperatura agradable ayudan a que no nos cansemos. Pero pongan especial atención a los últimos 2 puntos. Dormir bien no es negociable. Es justo mientras dormimos que el cerebro archiva y consolida lo aprendido. Y el ejercicio, no solo oxigena el cuerpo, sino que prepara la mente para aprender mejor. Perfecto. Ya tenemos la mentalidad correcta y el ambiente preparado. Ahora sí, es momento de abrir la caja de herramientas. Vamos a ver algunas técnicas de estudio que funcionan, pero, y esto es clave, entendiendo que no son universales. Las herramientas tienen que cambiar y adaptarse conforme la persona va creciendo. Y justo este punto es crucial. A un niño pequeño no lo ponemos a correr un maratón, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con el estudio. No podemos pedirle que use técnicas súper avanzadas desde el principio. Como vemos aquí, todo es un proceso. En la primaria se ponen los cimientos. Y ya con esos cimientos bien puestos, en etapas posteriores, se pueden construir estructuras de pensamiento mucho más complejas. Para los más chicos, estas 4 herramientas son oro molido. Subrayar, pero haciéndolo juntos para que aprendan a identificar lo más importante.
Leer en voz alta, porque al escucharse a sí mismos refuerzan la información. Hacer mapas conceptuales sencillos, porque una imagen ayuda muchísimo a ordenar las ideas. Y por último, la prueba de fuego. Pedirles que lo expliquen con sus propias palabras. Si lo pueden explicar, de verdad lo entendieron. Conforme van creciendo, el resumen se vuelve una herramienta súper poderosa. Pero ojo, hacer un resumen no es solo copiar y pegar pedacitos del texto. Como vemos en estos pasos, es un proceso que requiere pensar. Primero lees todo, luego identificas lo clave, lo analizas y al final lo reescribes con tu propio lenguaje. No se trata de cortar, sino de reconstruir. Y si el resumen es reconstruir, la síntesis ya es el siguiente nivel, es crear. La gran diferencia, como lo dice aquí, es que entra en juego la voz propia. En una síntesis no solo explicas las ideas de un autor, sino que las pasas por tu propio filtro, las conectas con lo que ya sabes y les das un sentido nuevo, personal. Y con esto llegamos a la última parada, que para mí es la más importante porque es la que le da sentido a todo lo demás. Porque al final de cuentas, aprender a estudiar no es para sacar dieces en los exámenes, es para desarrollar la habilidad más importante que se puede tener en el futuro, la capacidad de seguir aprendiendo, siempre. Esta frase creo que lo resume todo. Cuando acompañamos el aprendizaje con cariño, con paciencia, con comprensión, estamos haciendo mucho más que ayudar a sacar buenas notas. Estamos moldeando personas curiosas, seguras de sí mismas y sobre todo enamoradas del conocimiento. Y eso les va a durar toda la vida. El gran mensaje, entonces, es este. Es un cambio total de enfoque. Hay que mover la mira de la obsesión por el rendimiento, por la calificación, y ponerla en lo que de verdad importa, el crecimiento de la persona. Porque cuando nos enfocamos en que el árbol crezca sano y fuerte, los frutos, o sea, las buenas notas, van a llegar como una consecuencia natural. Así que para cerrar, les dejo esta pregunta en el aire. La próxima vez que llegue la hora de la tarea, ¿qué pequeño cambio, por mínimo que sea, se puede hacer para que deje de ser una obligación y se convierta en una pequeña aventura de descubrimiento? En esta decisión, en ese pequeño gesto, puede empezar un cambio enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos.